Durante la cena mi hermano me humilló, tiró mi comida al suelo y me echó de su casa. Horas después cancelé todo, sus cuentas, su dinero y su comodidad. En la cena de Acción de Gracias, mi hermano menor arrancó el plato lleno de comida de mis manos y lo estrelló contra el suelo. Tú no vas a comer de mi esfuerzo, gruñó con los ojos inyectados en sangre. Lárgate de mi casa. Me quedé paralizado mirando el puré de papas y el pavo esparcidos por las baldosas. Luego levanté la vista hacia él y pensé en una sola frase. Entonces tú no vas a vivir de mi dinero. Mi nombre es Sebastián Morales. Tengo 34 años, soy gerente regional de una cadena hotelera de lujo y esta es la historia de cómo mi hermano menor, Damián, aprendió de la manera más brutal posible que la arrogancia tiene un precio de mercado que él no puede pagar. Damián tiene 29 años. Durante los últimos 4 años he sido su único pilar financiero. No porque sufra alguna discapacidad trágica, ni porque el destino haya sido cruel con él, simplemente porque no le da la gana trabajar. Todo comenzó hace 4 años. Mis padres me llamaron con esa voz de «Tenemos un problema familiar que ya conocía de memoria». «Sebastián, tu hermano está en una mala racha», dijo mi madre con tono suplicante. «Perdió su empleo y no tiene para el alquiler este mes. ¿Podrías echarle una mano temporalmente?» «¿Qué pasó esta vez?», pregunté, ya anticipando la respuesta. «Lo despidieron», admitió ella en voz baja. «Algo sobre llegar tarde y una actitud difícil con los clientes. Pero ya sabes cómo son esos jefes, siempre buscando excusas para cortar cabezas. Debí haber visto la bandera roja ondeando frente a mis ojos, pero es mi hermano menor. La sangre pesa más que el agua, ¿verdad? O eso nos han enseñado para manipularnos». «Está bien», suspiré. «Cubriré su alquiler por un par de meses mientras se estabiliza». Esos par de meses se estiraron hasta convertirse en 48 meses consecutivos. Le transfería $1,800 mensuales religiosamente, 950 para el alquiler de una casa decente, 300 para servicios básicos, luz, agua, internet de alta velocidad para sus videojuegos, y 550 para gastos personales. «¿Cómo va la búsqueda de empleo?», le preguntaba cada vez que nos veíamos. «Complicada, hermano», respondía él, esquivando mi mirada mientras se servía otra cerveza. «El mercado está saturado, nadie valora el talento hoy en día». Sin embargo, su Instagram contaba una historia diferente. Fotos en bares de moda, conciertos en primera fila, escapadas de fin de semana a la playa, y siempre acompañado de Valeria, su esposa. Valeria, de 27 años, era la cereza del pastel, tampoco trabajaba. Ambos vivían como aristócratas en decadencia, financiados por mi nómina, pero actuando como si su estilo de vida fuera fruto de su propio mérito. Pero lo que realmente me carcomía no era el dinero, era la actitud. En lugar de gratitud, recibía resentimiento. En lugar de un gracias, recibía miradas de envidia y comentarios pasivo-agresivos en las reuniones familiares. «Claro, como Sebastián siempre fue el favorito», decía Damián con una sonrisa torcida. «Papá y mamá siempre le dieron todo el apoyo. Por eso le va bien, no porque sea un genio». La realidad, por supuesto, era que yo trabajaba desde los 16 años. Me pagué la carrera doblando turnos en cafeterías mientras él dormía hasta el mediodía. Pero mis padres siempre lo justificaban. «Damián es más sensible que tú», decía mi madre, acariciándole el brazo. «No todos tienen tu piel dura para el mundo corporativo. Es tu deber cuidarlo». Así que aguanté. Tragué bilis y seguí firmando cheques, hasta que llegó Acción de Gracias. Mi madre tuvo la brillante idea de celebrar la cena en casa de Damián y Valeria. La casa de Damián. Qué chiste. La casa que yo pagaba. «Será lindo», insistió ella. «Damián se ha ofrecido a cocinar todo. Sabes que tiene mano para la cocina». Y era cierto. Damián era un vago para trabajar, pero un artista en la cocina. Había tomado varios cursos culinarios, que yo pagué naturalmente, y tenía talento real. Llegué el jueves a las 3:15 p.m. Traía una botella de vino de $80 y un postre de una pastelería francesa. Valeria abrió la puerta. Llevaba un vestido nuevo que probablemente costaba lo mismo que mi factura de electricidad. «Sebastián», dijo con esa sonrisa de plástico, «qué bueno que viniste. Pasa, están todos en la sala, la casa estaba llena. Mis padres, mis abuelos, tíos, primos, unas 18 personas en total. El ambiente era cálido, el olor a pavo asado, romero y pan recién horneado inundaba el lugar. Olía a hogar, olía a paz. Saludé a todos, abrazos, besos, risas. Damián estaba atrincherado en la cocina, haciendo ruido con las ollas. Todo parecía ir bien, demasiado bien. A las 5:00 p.m. mi madre anunció la cena. Nos sentamos en la mesa larga, decorada con un gusto impecable. Damián había preparado un banquete digno de revista. Pavo dorado a la perfección, puré cremoso, salsas brillantes, vegetales glaseados.
Damián, esto es espectacular, dijo mi abuela, con los ojos brillantes. Gracias, abuela, respondió él desde la cocina, con voz orgullosa. Es para ustedes. Empezaron a pasar los platos. Yo me serví una porción generosa. El aroma era embriagador. Todos empezaron a comer. Los elogios volaban por la mesa. Delicioso. Increíble. Tienes un don, hijo. Yo probé el primer bocado. Estaba exquisito. Iba a felicitarlo. De verdad iba a hacerlo. En ese momento Damián salió de la cocina. Se limpió las manos en un trapo, con el rostro sudoroso y triunfal. Escaneó la mesa, disfrutando de los halagos, hasta que sus ojos se clavaron en mí. Su expresión cambió en una fracción de segundo. La sonrisa se transformó en una mueca de asco puro. Caminó hacia mí. Sus pasos eran pesados, deliberados. La conversación en la mesa no se detuvo. Nadie notó la tormenta que se avecinaba, hasta que llegó a mi lado. Se quedó parado detrás de mi silla, mirando mi plato lleno. Sin decir una palabra, estiró los brazos, agarró mi plato de porcelana con ambas manos y lo levantó. «¿Damián?», pregunté con el tenedor a medio camino de mi boca. «¿Qué pasa? ¡Crack!». Lo estrelló contra el suelo con una violencia innecesaria. El sonido de la porcelana rompiéndose cortó el aire como un disparo. La comida, el pavo, la salsa, el puré, explotó sobre mis zapatos y manchó los pantalones de mi traje. El silencio que siguió fue absoluto. 18 pares de ojos se giraron hacia nosotros. Mi abuela se llevó la mano a la boca. «¿Qué demonios te pasa?», pregunté poniéndome de pie, sacudiéndome la comida de las piernas. Damián me señaló con un dedo tembloroso, con el rostro rojo de ira contenida durante años. «Tú», escupió, «tú no tienes derecho a comer mi comida. Yo cociné esto para mi familia de verdad, no para ti». «¿De qué hablas? Soy tu hermano». «Eres un arrogante de mierda», gritó y su voz resonó en las paredes. Siempre mirándome por encima del hombro, siempre con tu actitud de yo pago, yo mando. Crees que eres mejor que yo porque tienes una oficina y un título. Pues adivina qué, aquí no eres nadie. «Damián, estás delirando», dije, tratando de mantener la calma, aunque sentía la humillación ardiendo en mi cara. «Si tienes un problema, lo hablamos, pero no hagas un espectáculo frente a la abuela». «No me digas qué hacer», rugió dando un paso hacia mí. «Lárgate de mi casa, ahora mismo. No quiero tu presencia tóxica aquí. No quiero que respires mi aire ni comas mi esfuerzo. ¡Fuera!». Miré alrededor de la mesa. Busqué la mirada de mi madre, de mi padre. Esperaba que alguien se levantara. Esperaba que mi padre dijera: «Damián, basta, pídele disculpas a tu hermano». Pero no. Mi madre miraba el suelo. Mi padre evitaba mis ojos. Mis tíos estaban petrificados. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. El silencio de ellos dolió más que los gritos de Damián. «Bien», dije en voz baja. La calma que sentí de repente me asustó incluso a mí mismo. Era una calma fría, calculadora. Me limpié una mancha de salsa de la solapa con una servilleta de tela. La dejé caer suavemente sobre los restos de comida en el suelo y miré a mi hermano a los ojos. «¿Es tu última palabra? ¿Me estás echando de tu casa?» «Sí», dijo él inflando el pecho sintiéndose victorioso. «Lárgate y no vuelvas». «Entendido». Me giré y caminé hacia la salida. No miré atrás. Escuché a mi madre empezar a llorar suavemente, pero no me detuve. Abrí la puerta, salí al aire frío de la tarde y subí a mi coche. Mis manos no temblaban al poner las llaves en el contacto. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco, y entonces la verdadera cena comenzó. «Tú arruinas cada celebración con tu sola presencia», escupió Damián, señalando la puerta con el dedo manchado de salsa. «Nos recuerdas constantemente que tienes más, que crees que eres más. Vete. Déjanos disfrutar en paz sin tu arrogancia asfixiante y tu caridad venenosa». Miré a mis padres una última vez. Fue una súplica silenciosa, un grito ahogado en medio de la sala que buscaba un rastro de justicia. «Por favor, digan algo, defiéndanme». Pero el silencio fue su única respuesta. Mi padre se aclaró la garganta, evitó mis ojos y clavó la vista en el mantel manchado, contando quizás los hilos de la tela para no enfrentar la realidad. «Tal vez sea mejor que te vayas, hijo», murmuró, como si las palabras fueran piedras en su boca, «solo para que los ánimos se calmen y podamos terminar la cena». Esa frase dolió más que el plato roto. No fue Damián quien me apuñaló, fue la pasividad cobarde de mi propio padre quien giró el cuchillo en la herida. Mi familia había elegido bando y habían preferido la comodidad de la mentira de Damián sobre mi lealtad. «Está bien», dije. Mi voz tembló por un segundo, pero mi postura se mantuvo rígida. «Me voy, pero recuerden este momento. Salí de la casa sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda como alfileres al rojo vivo. Subí a mi coche y me quedé allí, envuelto en la oscuridad, con el motor apagado durante 10 minutos que parecieron siglos. La humillación ardía en mi piel como ácido.
Pero poco a poco ese fuego se transformó en un hielo negro. Una claridad absoluta, cristalina y letal se apoderó de mi sistema. Saqué el teléfono. El brillo azul de la pantalla iluminó mi sonrisa, que ya no era de tristeza, sino de pura ejecución técnica. Entré a la aplicación del banco con la precisión de un cirujano. Transferencia automática. Alquiler Damián 950. Cancelar. Transferencia automática. Servicios 300. Cancelar. Transferencia automática. Gastos personales 550. Cancelar total. Anual eliminado del presupuesto. 21.600. Esa noche dormí con una extraña sensación de ligereza. Me había extirpado un parásito que llevaba 4 años alimentándose de mis órganos. Pasaron 2 semanas de un silencio sepulcral, un vacío que yo llené concentrándome obsesivamente en mi trabajo y en recuperar mi propia vida, hasta que el equilibrio se rompió. Mi teléfono explotó en una secuencia frenética de vibraciones. Damián, Valeria, mamá, papá, 20 llamadas perdidas en 3 horas, un rastro de desesperación digital. Finalmente contesté a la número 21 de Damián. ¿Qué hiciste?, gritó él, su voz quebrándose por la histeria. Nos cortaron todo. La luz, el agua, el internet. El dueño de la casa dice que si no pagamos el mes vencido en 3 días, lanzará nuestras cosas a la calle. Qué lástima, dije, observando mis uñas con un desapego total. Suena a un problema de gestión de crisis bastante estresante. Es tu culpa, bramó, y pude oír algo romperse al otro lado de la línea. Tú pagabas eso. No puedes simplemente cerrar el grifo y dejarnos morir. Claro que puedo. Es mi dinero, es mi grifo. Y decidí que no voy a gastar un solo centavo más en regar el jardín de alguien que me escupe en la cara mientras le doy de comer. Su tono cambió en un instante. De la furia volcánica pasó a una súplica patética, rastrera. Sebastián, hermano, fue un momento de locura. Estaba bajo mucha presión cocinando para todos. No me di mis palabras, te lo juro. Tiraste mi comida al suelo, Damián. Me humillaste frente a los abuelos y me echaste de un techo que yo mismo financio. Ahora vives en el mundo real, con las consecuencias reales. No tengo ahorros. No he trabajado en años por tu culpa porque me acostumbraste a esto. Nadie me va a contratar ahora. Entonces vende tus lujos innecesarios. Vende la consola, vende el coche. O mejor aún, acepta que el tiempo de los regalos terminó. No es mi responsabilidad mantener a un hombre de casi 30 años. Valeria dice que me va a dejar. Sollozó y su llanto me produjo un asco profundo. Si pierdo la casa, ella se irá. Dice que soy un fracasado. Tal vez sea el momento de que enfrentes la verdad frente al espejo sin mi billetera para ocultarla. Adiós, Damián. Colgué y ejecuté un bloqueo masivo. A Damián, a su esposa, a mis padres. Necesitaba un vacío sanitario. Pasaron 6 meses. A través de mi tía Carmen, la única con la decencia de pedirme perdón por su silencio aquella noche, me enteré del naufragio. Damián fue desalojado. Valeria lo abandonó llevándose hasta las lámparas. Mi hermano terminó en el cuarto de invitados de nuestros padres, trabajando como empacador en un supermercado por el sueldo mínimo, viendo cómo su juventud se marchitaba entre bolsas de plástico. Justicia poética. El villano recibe su lección y el héroe recupera su paz. Ese debería haber sido el cierre perfecto de la historia, pero la realidad es más sucia que los cuentos. Anoche, el timbre de mi apartamento rompió el silencio de mi lectura. Miré por la mirilla y el corazón se me detuvo por un segundo. Era Damián. Pero no el Damián que yo conocía. Se veía cadavérico, con la piel pegada a los huesos y una mirada vidriosa que parecía atravesar la madera de la puerta. Abrí, más por asombro que por compasión. ¿Qué quieres ahora?, pregunté manteniendo la cadena de seguridad puesta. Damián levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos como 2 pozos de alquitrán. En sus manos temblorosas sostenía un tupperware de plástico amarillento y rayado. «Te traje la cena», susurró con una voz que parecía el roce de lija sobre piedra. «La cena de acción de gracias que te debo. Cociné especialmente para ti, hermano». Miré el recipiente. Dentro había una masa grisácea, una mezcla informe de carne y puré que desprendía un aroma metálico, pesado, casi químico. «No quiero nada de ti, Damián. Vete antes de que llame a la policía». «Por favor», insistió, y una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. «Es mi redención. La receta es nueva. La perfeccioné en la oscuridad de mi cuarto. Solo un bocado. Siente el sabor de mi gratitud». Un escalofrío me recorrió la columna. No había rastro de arrepentimiento en él, solo una determinación maníaca. Intenté cerrar la puerta, pero Damián bloqueó el paso con un pie descalzo y llagado. «Sebastián», dijo, y su voz descendió a un tono gutural casi inhumano. «Mamá y papá ya la probaron. Les encantó tanto que se quedaron dormidos de inmediato. Están en casa, en un sueño tan profundo que ni el ruido del mundo los volverá a despertar». El aire en el pasillo pareció congelarse.
¿De qué demonios estás hablando? Valeria también quiso un poco antes de irse para siempre. Dijo que el sabor era un poco amargo, como las almendras, pero se terminó el plato. Ahora ella también descansa. Ya nadie me grita, Sebas, ya nadie me pide dinero. Retrocedí, tropezando con mis propios muebles. El olor que emanaba del recipiente inundó mi sala. No era comida, era el aroma del cianuro mezclado con algo dulce y descompuesto. Damián, ¿qué hiciste? Él abrió el Tupperware con un movimiento violento. Metió sus dedos sucios en la masa gris y se llevó un puñado a la boca, masticando con un placer narcótico mientras la sustancia le resbalaba por el mentón. Dijiste que yo no viviría más de tu dinero, dijo, con la boca llena de esa pasta letal. Y tenías razón, fue el mejor consejo que me diste, pero si yo no vivo de él, tú tampoco lo harás. Ya no queda familia que proteger, Sebas, solo queda este vacío en el estómago. De su espalda sacó un cuchillo de carnicero con la hoja mellada y manchada de algo oscuro que ya no era salsa de pavo. Y todavía tengo un hambre que me quema por dentro. Me abalancé desesperado para cerrar la puerta, pero la fuerza de su locura era superior. Él ya estaba dentro y el banquete final acababa de comenzar.